Son las 8:49 y recibimos ahora al congresista Alejandro Muñante, quien es vocero alterno de la bancada de Renovación Popular. Señor Muñante, buenos días y bienvenido a RPP. Buenos días, Fernando. ¿Qué tal? Mucho gusto y saludo a todo el panel completo. Muchas gracias. Queremos saber si su bancada ha tomado una decisión colectiva respecto del voto que tendrá lugar este mismo día respecto a la permanencia del señor Gallardo como ministro de Educación. Bueno, nuestra bancada ha sido la principal impulsora de esta moción, por ende tendríamos que votar a favor de esta censura. Recordemos que ya no va a haber una exposición del ministro, solamente vamos a evaluar las respuestas y las actuaciones del ministro en estos días, ¿no? Así que siendo consecuente con lo que hemos venido impulsando, la bancada de Renovación Popular tendría que votar a favor de la censura. Ahora, efectivamente, ustedes han impulsado la moción de censura, pero también tenemos conocimiento que hay, obviamente, coordinaciones eventuales con otras representaciones y bancadas para ver si se llega al número de votos de la censura. Porque lo que ha dicho el ministro Gallardo es que él no va a renunciar, o sea, y que acatará lo que el Congreso defina o decida. ¿Hay predisposición de censura en el Congreso en relación a otras bancadas? Ya no hablemos en el caso de Perú Libre o Juntos por el Perú, que son aliados y son parte del gobierno. Mira, hasta el momento, bueno, las bancadas que se han pronunciado a favor o han dejado entrever que van a votar a favor, pues bueno, es la nuestra, la bancada de Avanza País, la bancada de Fuerza Popular, y asimismo también hemos escuchado la buena disposición del vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, ¿no? Con respecto a las demás bancadas, todavía no hemos escuchado un pronunciamiento oficial. Me estoy refiriendo exactamente a Somos Perú, Acción Popular y el Partido Morado, ¿no? Quien tendríamos que, digamos, contar con sus votos para llegar al mínimo necesario para lograr la censura. Todavía no ha habido un pronunciamiento oficial, sin embargo, considero que siendo consecuente con las observaciones y las críticas que hemos hecho de la forma y modo como ha procedido el ministro de Educación, tendrían que votar a favor de la censura. Pero bueno, esto es política, todo puede suceder. Yo llamo a la reflexión en todo caso a mis colegas para que se sumen a este voto y podamos realmente tener a un ministro que dé la talla, ¿no? Que realmente sepa sacar cara por un ministerio tan importante para todos los peruanos. Congresista Muñante, buenos días. Buenos días. Quiero cambiar de tema. La bancada de Renovación Popular está pensando, analizando la posibilidad de presentar una nueva moción de vacancia presidencial. Esa es la información que nos ha llegado en estos últimos días. Y también se lo pregunto a raíz de últimos hechos conocidos el día domingo, con reuniones entre el presidente y un proveedor del Estado. Ayer el impedimento de ingreso a fiscales a un ambiente de Palacio de Gobierno, etcétera, etcétera. Ante ello, ¿cree usted que se dan las condiciones para una nueva moción o no? Mire, nosotros consideramos de que el presidente Castillo está incapacitado moralmente para seguir gobernando el país. No sabe discernir entre lo legal y lo ilegal. Actúa al margen de la ley con todo tipo de complacencia y prácticamente no ha mostrado ningún, digamos, atisbo de querer enmendar esa situación. Por tanto, la condición del presidente no ha variado en lo absoluto, más bien ha ratificado lo que hemos venido diciendo. Frente a esa situación lamentable, sabemos que todavía los demás congresistas no están con el ánimo, ¿no?, de querer vacar al presidente. Nosotros no podríamos interponer otra moción para que realmente sea rechazada, ¿no? Congresista, si me permite, qué complicado, y le estoy siguiendo la línea de su respuesta, que depende de los ánimos de los congresistas para sacar o no a un presidente. O sea, son palabras mayores, quiere decir que no hay mucho respeto por, digamos, los caminos democráticos y buscar otras alternativas para que finalmente se acabe con un periodo donde ha sido elegido, le guste o no le guste, un presidente. Bueno, lo que pasa es que todo lo que está contemplado dentro de la Constitución es democrático. La vacancia presidencial es un mecanismo democrático, por supuesto. Pero depende de los ánimos. Es una herramienta, por supuesto, porque esto es algo político, no es subjetivo además. Y si es que la demás bancada no asumen la gravedad de los hechos,
definitivamente no habría vacancia a la vista. Aquí solamente tendríamos en todo caso que depender de una prolija investigación del Ministerio Público y de la Comisión de Fiscalización para emitir un informe. Más no podemos hacer, ¿no? Ahora, si se siguen descubriendo más cosas, si por allí, por ejemplo, alguien se decide acoger a la confesión sincera o a la colaboración eficaz y se determina que ha habido responsabilidad directa de parte del presidente, pues tenemos que actuar como congresistas, ¿no? Ejercer el control político adecuado y realmente enmendar esta situación que está ocurriendo, ¿no? Es increíble que en menos de un mes, 2 veces estén allanando Palacio de Gobierno. No sé si esto ha ocurrido en otras ocasiones, pero definitivamente este es un triste espectáculo para todos los peruanos. ¿Y tiene algún calendario para este plan, por favor? ¿Sabe más o menos cuándo podrá estar lista la moción y cuál es el plazo en el que podrá llevarse al Pleno eventualmente? No estoy confirmando de que vamos a presentar una moción de vacancia. Consideramos de que los hechos son gravísimos, pero tendríamos que evaluar también otras situaciones para poder presentar la moción de vacancia. Lo que nos queda claro es que el presidente pues está actuando al margen de la ley y no va a cambiar, al menos por lo que se ha mostrado, por lo que ha dicho la Contraloría, por una moción de vacancia frustrada. Pensamos que de repente con todo eso podía enmendarse, sin embargo no está ocurriendo así. Por lo pronto, en este momento vamos a evaluar ese mecanismo, ¿no? Porque tendríamos que esta vez ser certeros, pues, y no entrampar una nueva moción, ¿no? Con personas que de repente no quieran acceder a ese mecanismo y no vamos a pasar por lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, quizás en estos momentos no vamos a presentar, pero vamos a esperar que las investigaciones sigan su curso. Y aquí yo llamo a una exhortación a la fiscal de la Nación, la señora Zoraida Ábalos. La única funcionaria en este país que puede investigar al presidente de la República es la señora Zoraida Ábalos, fiscal de la Nación. Y si hasta este momento no hay un pronunciamiento de parte de la Fiscalía, a mi juicio está cayendo en una omisión de funciones. Si hay indicios suficientes que determinan una cierta participación del presidente de la República en estos hechos, la fiscal de la Nación tiene que pronunciarse y tiene que iniciar una investigación, porque un fiscal de menor rango no puede investigar al presidente de la República. Bueno, ya por lo pronto, con la investigación que se ha abierto ayer, se va a derivar todo lo actuado en el caso de las atribuciones de la fiscal de la Nación para que justamente determine si investiga o no al presidente en el tema de estas reuniones que ha tenido con un proveedor del Estado. Quería también preguntarle algo, congresista Muñante. ¿Usted está de acuerdo con esta disposición que ha emitido ayer el Congreso de la República de que no ingresen los parlamentarios que no tienen su carnet de vacunación? Esto a raíz de 6 congresistas que no se han vacunado, el caso también del contagio de la congresista Sigrid Bazán. ¿Usted está de acuerdo o no? Mire, ahí hay un problema jurídico que ya lo he manifestado en anterior oportunidad. Mientras no se solucione ese problema o digamos ese conflicto entre leyes, entonces va a ser bastante difícil poder dar una conclusión al respecto. Constitucionalistas se han pronunciado ya con respecto a el conflicto que está existiendo entre un decreto supremo y una ley que garantiza el acceso libre y voluntario de las vacunas. Ahora, en caso de los congresistas, ellos están cumpliendo un mandato constitucional, o sea, una función que está en la Constitución y que un decreto supremo, una norma infralegal de menor rango no podría obstaculizar. Ahí hay un conflicto que el Ejecutivo ya debió en estos momentos haber mandado esa ley y todavía no la manda. Entonces, eso podría generar ciertos problemas, ¿no? Y yo espero que exista un conocimiento oficial. ¿Está de acuerdo o no con esta decisión del Congreso? Decisión del Congreso. Bueno, yo no estaría de acuerdo con una norma, con una disposición infralegal que contravenga la Constitución. ¿A qué se refiere con infralegal? ¿O es legal o no lo es? No, una disposición infralegal que contradiga una ley y que contradiga asimismo la Constitución, jamás podría estar de acuerdo. Este decreto supremo lo que hace es restringir el acceso a espacios cerrados a personas que no se han inoculado. Esto no es claro, pero no los obliga a vacunarse, simplemente se ponen las reglas para que no se contagie. Básicamente es eso. Bueno, en todo caso, los congresistas que no se han inoculado tendrían que presentar su prueba PCR para demostrar que no están infectados y de esta manera garantizan que su ingreso al hemiciclo no pueda contagiar a nadie. Permítame, por favor, ir a una pausa para escuchar los titulares de la hora y retomamos nuestra conversación con usted, señor Muñante, vocero alterno de la bancada de Renovación Popular. Vamos entonces a oír los titulares de las 9 en punto.
que no se han vacunado. Congresista Muñante, ya tenemos la variante Omicron en nuestro país. Sabemos que usted es una persona que ha expresado su oposición al carnet de vacunación, pero ¿no cree que este tipo de medidas son necesarias? Se ha adelantado también la obligatoriedad de refuerzo. Mira, yo me he puesto a la obligatoriedad para ingresar a espacios cerrados básicos, ¿no? Y incluso a el hecho de que no haya habido una disposición de algunas excepciones, ¿no es cierto? Como personas, por ejemplo, que habían superado el COVID y que tampoco se les está dando ninguna chance. Personas que superan recién el COVID, se sabe, porque 3 meses tienen que esperar para poder inocularse, ¿no? Personas que también por razones médicas no pueden hacerlo. Frente a ellos no se ha dispuesto ningún tipo de excepción, y eso también es algo que he observado y que el gobierno no ha hecho nada en lo absoluto como para poder corregir en cierta medida esa situación. Entonces, no me opongo al carnet de vacunación, me opongo a la obligatoriedad sin siquiera prestar criterio de excepcionalidad para casos especiales. ¿Usted se ha vacunado? ¿Ya tiene las 2 primeras dosis? ¿Eventualmente piensa ponerse la tercera? Yo me pienso poner la tercera, por supuesto, porque es un asunto de cuidar su salud. Creo que la principal motivación que tiene que llevar una persona a inocularse es salvaguardar su propia vida, ¿no? Eso es fundamental. Y siempre he dicho que la mejor herramienta para preservar la vida es la vacunación. ¿Y no cree que ha habido cierta dejadez en el Congreso respecto a estos temas de prevención? Se lo pregunto porque muchas veces vemos en los plenos a congresistas sin la mascarilla, conversando muy cerca. Tengo entendido también que han habido reuniones internas de carácter social por esta fecha de fin de año. Entonces, ¿esa situación no cree que merece una corrección de parte de los propios parlamentarios, haciendo una especie de reflexión o mea culpa? Sí, yo creo que aquí todos debemos de reforzar las medidas de bioseguridad. Definitivamente, frente a la menor incidencia de contagios y de muertes, ¿no es cierto? Creo que la población en general ha sido más flexible frente a estas medidas. Yo creo que es necesario retomarlas. En el Congreso de la República, si bien es cierto, existen protocolos, ¿no? Tal vez no todos los cumplimos de la manera como debe ser, ¿no es cierto? Y por eso es que hacemos también una reflexión y una mea culpa, como usted bien dice, para que desde el Congreso también se dé ejemplo a la ciudadanía. Pero el cuidado depende de todos nosotros, así que de todo depende de que esta propagación no se dé y no traiga los estragos que ha traído la primera y segunda ola a nuestro país, ¿no? ¿Y qué piensa usted, señor Muñante, de aquellos que, por consideraciones ideológicas, religiosas, por convicciones diversas, lo hay en otros países, lo hay también en el Perú, se oponen y preconizan a la gente el no vacunarse? Hemos visto a un excongresista hacerlo en Pangoa la semana pasada, siendo médico, el señor Chagua, ¿no? Sosteniendo en Pangoa que vacunarse produce muerte. ¿Cuál es su opinión sobre estos grupos que forman toda una constelación diversa en el Perú como en el extranjero? Mira, yo he tratado de evitar justamente esos debates porque a raíz justamente de mis declaraciones de muchos grupos que se oponen a la vacuna y que lo consideran nociva, ¿no? Han tratado de comunicarse conmigo, me han mandado mensajes, ¿no? Yo no he entrado a ese debate porque en principio no soy científico como para cuestionar las vacunas. Yo creo que ese campo lo debemos dejar solo los científicos, pero lo cierto es que hay ciertos fundamentos que ellos se basan para poder oponerse a la vacuna, como por ejemplo estos estudios que en Estados Unidos han, mostrado, ¿no?, de que en menor incidencia, claro, en la población joven están sufriendo de ciertos problemas cardíacos con respecto a la vacunación. Entonces, incluso el propio Estado peruano, a través de una alerta, el DIGEMIT advirtió sobre estos efectos secundarios de la vacuna. Entonces, este es uno de los puntos en los que ellos se basan como para poder reforzar sus teorías y, incentivar a la población a no vacunarse. Yo creo que aquí el Estado peruano tiene una tarea, tiene una obligación de informar correctamente y oportunamente a la población, y creo que eso es lo que no está bien de parte del Estado. Basado en la evidencia científica, estos casos que usted señala, efectivamente en el mundo entero, pero son casos estadísticos que también dice la evidencia científica que son absolutamente menores en relación a lo que protege una vacuna, donde hay también una evidencia científica muy grande. Es decir, ahí es básicamente utilizar el sentido común
y darle el crédito a la evidencia científica que mayoritariamente señala que estar vacunado es 1.000.000 de veces mejor que no estarlo. Pero fíjese que también ahora se están valiendo mucho de la información que está habiendo de parte del MINSA y de los órganos competentes para dar justamente la tendencia, ¿no es cierto? Y lo que se está viendo es que a nivel nacional es que los vacunados como los no vacunados están llegando, ¿no?, a las clínicas, a los hospitales, están llegando incluso a UCI. Y eso también como que refuerza esa teoría de que la vacunación no es 100% efectiva. Pero bueno, finalmente sí, pero volvemos a la estadística. Es un 90-10, un 90-5. Pero existe, ¿no? Entonces eso, digamos que esta población que cree en estas teorías conspiranoicas sobre la vacunación, pues refuerzan estos planteamientos, pero finalmente, como repito, aquí el Estado tiene la responsabilidad de informar a la población correctamente sobre la efectividad, ¿no es cierto? Si ellos no lo hacen y descuidan esa área, lamentablemente estos grupos van a seguir ganando terreno y van a comenzar incluso a levantarse, ¿no?, socialmente, como lo están haciendo en otros países ya. Bueno, tomamos nota entonces de que usted no se opone a la vacuna, pero cree saber que la DIGEMIT ha alertado sobre algunas consecuencias que podría tener las vacunas en ciertas personas, sobre todo jóvenes, me pareció decir. Vamos a verificar eso. Sí, lo ha dicho la DIGEMIT. Vamos a ver si la DIGEMIT efectivamente ha dicho eso. En todo caso, tomamos nota de lo importante que usted no se opone a la vacuna y no comparte la actitud de 5 de sus colegas parlamentarios que no se han vacunado hasta ahora y que sin embargo se presentan a un sitio cerrado como es el Congreso de la República. Muchas gracias, señor Muñante. Recuerdo que usted es el vocero alterno de la bancada de Renovación Popular. Muy buenos días. Buenos días. Hasta luego. Vamos a ir a una pausa antes de retomar ampliación de noticias.